Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Se cumplen 25 años de la muerte de Salvador Dalí. Cuando nos dijo adiós con 84 años, apilaba sobre su mesilla de noche tomos de Stephen Hawking y de Erwin Schrödinger. Decía que solo leía libros de ciencia porque no los comprendía, y hasta su firma, La Corona Líquida, se inspira en una imagen científica. Su obsesión por los avances científicos, junto a su dominio de las técnicas artísticas y su imaginación desbordante, impregnan cada átomo de su obra. Si Velázquez copia una fotografía, lo mejor que puede, le sale un Velázquez. Si un tonto copia exactamente una fotografía, le sale una tontería. Si Dalí copia fidelmente una fotografía, le sale un Dalí. Personalidad. Dalí decía que el surrealismo era él y utilizó su genio hasta el punto de convertirse él mismo en su propia obra de arte. Yo decidí de muy pequeño hacer dos cosas. Primero, ir lo más pronto que posible en la cárcel, en donde estuve 3 meses, y después volverme ligeramente multimillonario. Y ahora mi ambición es de ser Salvador Dalí. Y lo consiguió, se convirtió en Salvador Dalí. Toda una marca, toda una firma, pintura, escultura, moda, joyería, publicidad. Dalí, marca artística y mediática. Yo no he tomado nunca ninguna droga, como ustedes saben, ni alcohol, ni marihuana, nada que agua mineral, es lo máximo que puedo tomar. Pero Dalí es la droga. O sea, ustedes pueden tómenme porque soy alucinógeno. Los servicios informativos de Televisión Española les vamos a mostrar en el siguiente reportaje la composición y las consecuencias de la ingesta de esta sustancia, con la ayuda de Carlos del Amor y César Vallejo. Hace 40 años que estoy escribiendo para ver quién soy y aún no lo he logrado. No. Quizá usted esta noche. Yo cuando era pequeño quería ser, no cocinero, quería ser cocinera. Y ahora después quise ser Napoleón, después quise ser Dalí. Ahora quisiera ser Dalí, pero aún no lo soy. Pero soy una buena cocinera de la pintura al óleo. Y de repente te ves cara a cara con alguien que tenía 1000 caras. El reto es descifrar a quien se inventó una forma de venderse, arrojar luz sobre un personaje del que sabemos todo. ¿O no? ¿Por dónde empezar? ¿Qué fotos nos interesan de uno de los grandes artistas del siglo pasado? ¿Dónde buscar? ¿A quién preguntar? Nos han encargado retratar a Salvador Dalí, hacer un recorrido por una biografía inabarcable. Es posible que algunas fotografías nos queden algo borrosas, pero el propósito será no perder el foco. Verán, dicen que para que la imagen aparezca en estas cubetas hay que empapar bien el papel y esperar. Esperar pacientes a que la química haga su trabajo. Lo haremos tantas veces como sea necesario, porque nos hemos propuesto revelar a Dalí. Y tengo unos señores aquí de Televisión Española que están buscando al Antonio, porque quieren ver la lápida de la familia Dalí. Me hicieron una cosa muy buena y muy terrible al mismo tiempo. Mi familia me llamó el mismo nombre que el hermano muerto, Salvador. La verdad es que quizá quede raro empezar haciendo la primera foto en un cementerio, pero es que es fundamental saber que existió otro Salvador Dalí. La fortuna hace que demos con Antonio en el cementerio municipal de Figueras y que nos ayude a encontrar una lápida. La del hermano muerto, al que pusieron el mismo nombre de nuestro protagonista y al que no llegó a conocer. 106, 270. No es fácil de encontrar, ¿eh? Familia Dalí, dice, un sitio gris. Aquí está. Gris. Aquí está. Sí, familia Dalí, que tiene 4 hierros y tal, ¿no? Sí, esta es. Vale, muy bien, pues ya está, ya hemos llegado, tú. Ya, porque, bueno, lo que pasa es que cuando ves familia Dalí parece que tiene que ser un panteón o algo grande, ¿no?
Y para diferenciarme del hermano muerto, tenía que cometer todas esas excentricidades para afirmar constantemente que yo no era el otro hermano muerto, que yo era Dalí, el Dalí vivo. El Dalí muerto de alguna forma crea al Dalí vivo, porque es imposible comprender al uno sin el otro. A ese hermano muerto lo pintó muchos años después. Si nos fijamos con mucho detalle, comprobamos que esos circulitos son cerezas. Las más oscuras representan al hermano muerto, las rojas al superviviente. Una vez más, y esto va a estar muy presente en esta investigación, la doble realidad. You were far away. Paseando por la calle Monturiol de Figueras, uno comprueba que no es muy daliniana. En un piso del actual número 6, el que hoy está cerrado, nació Dalí a las 8:45 de la mañana de un 11 de mayo de 1904. Era miércoles. Pero pronto la familia se traslada un par de portales más allá, al que ahora es el número 10. El padre, que aparecerá periódicamente, instala su notaría en el bajo. Y como no nos queda otra, pues llamamos al telefonillo para ver si podemos husmear un poco. Un programa especial de Salvador Dalí, que queremos conocerlo un poco más y sabemos que aquí, bueno, pues vivió muchos años, después del número 6, incluso pintó. ¿Te importaría que subiéramos a echar un ojo? Sí, adelante. Venga, gracias. Nació en el 6. Sí, aquí al lado. Sí, pero donde, digamos, transcurrió su vida y empezó el pintor y el artista fue aquí. Correcto. El mismo subía y bajaba la escalera haciendo creer que se hacía daño y un poco llamando la atención a la gente. Incluso lo que le gustaba mucho era bajar por la barandilla. Cuando ya era pequeño hacía todo para molestar, eso sí. Así que aquí empieza el mito de Dalí. Será, por decirlo de alguna manera, el germen de todo. Pero es la parte donde se puede ver cómo Dalí pues, vivía y dónde vivía. Ajá. ¿Y aquí podemos entrar? Sí. Estupendo. Bueno, aquí tenemos una parte de la vivienda de donde Dalí vivió. Aquí sí que es originalmente la casa de Salvador Dalí. Y está tal cual, ¿no? Está tal cual, sí. Lo que se ha mantenido es la misma estructura. Por ejemplo, las siluetas de la barandilla pues salen reflejados en varios cuadros. Vistas alrededor de Figueras, que ahora son edificios, pero que antes eran prados o campos, pues también se ven. Y Dalí, pues aquí, él se quiere creer que él necesita más espacio y es porque él después se va para arriba, que es donde lo veremos, que era su patio de recreo, ¿no? Nos interesaba ver la casa, pero debemos confesar que a lo que veníamos era a esa terraza. Bueno, pues aquí estamos en el lugar donde se creó el universo de Dalí. Nosotros hemos venido, no te creas, también a posta, Sí. porque nos ha traído este cuadro hasta esta casa. Sí, la novia de Figueras, Sí. la chica de Figueras, que concretamente se hizo desde aquí, ¿vale? Claro, estaría... Ella estaría desde aquí. Ahora ha cambiado, ¿no? Las montañas esas que vemos en el fondo Sí. son estas de aquí. Esta es una ermita que está detrás o estaba detrás de este edificio blanco. Tenemos que pensar que cuando se pintó este cuadro, mucha cosa que está aquí eran campos. Claro. Ajá. Ese fue el cuadro que Dalí pues, hizo el gran salto a la notoriedad, ¿no? Y Picasso, ¿no? Picasso, bueno, se dice que Picasso cuando vio este cuadro en París fue cuando Picasso quiso conocerlo y a la vez promocionarlo. Dalí tenía este refugio, que era un lugar donde en verano pues hacía mucho calor. Él se bañaba aquí, se sentaba aquí y desde aquí, y viendo la imagen que vemos, pintaba en las paredes o incluso pintaba en papel y empezaba pues a recrearse.
porque para él aquí era su universo. Tienes que pensar que Dalí se sabe que él le gustaba correr desnudo por aquí. De a menudo los chicos juegan por la tarde cuando tienen. Entonces yo siempre me iba solitario al tejado de mi casa y me ponía una aguja de prender la ropa en la nariz y otra en cada oreja y una corona que como que mi cabeza crecía y la corona no, me hacía un daño terrible. Y esperaba una hora de silicio, en fin, de martirio para desprenderme de todos esos objetos y gozar una especie de éxtasis de aire puro y crepuscular. Pues aquí averiguamos una cosa importante. A esta terraza y a este cobertizo le debemos que muchas obras hayan llegado intactas a nuestros días, se guardaron durante la Guerra Civil. Hay otro cuadro en Figueras. ¿Ves estas tres ventanas? Sí. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect Mira la ventana. ¿La ves? ¿La ventana? Sí. And if you're still Curioso. breathing, Bueno, no es curioso, es la ventana. El padre es una figura capital para intentar comprender a Dalí, para adentrarnos en su cerebro. En el centro de Figueras quedamos con Ricard Mas, que sabe mucho de esta relación. Sí, el padre es importantísimo, pero además porque era un libre pensador con un carácter que dicen que cuando se enfadaba temblaba todo Figueras. Cuando se enfadaba, sus gritos, casi todo Figueras se enteraba porque gritaba mucho. Por el tono de la voz y su ira mercuriana. Y eso me hacía una impresión enorme. Pero sí, era una persona pues, con una sexualidad desbordada y lo que temía él sobre todo es que su hijo, que era un inútil, pues que realmente su hijo Dalí era un inútil, no sabía que 5 pesetas eran un duro, no sabía cruzar solo la calle, entonces decía, pero mi hijo, ¿cómo se va a manejar en la vida si quiere ser artista? Pero la cosa que le hizo más mal efecto probablemente fue que no podía escribir con ortografía. Entonces una vez escribí la palabra revolución con 4 faltas de ortografía. Porque empecé que la revolución puse 2 R's normalmente. Después la B no era la que tenía que ser. Después en medio sentí que me tenía que parar un poco, ¿no? Que tenía que entonces puse una H. En fin, y acabé con una T. Y entonces mi padre se metió en la cama y dijo, este chico, pase lo que pase, tiene que morir cubierto de piojos. Entonces, claro, temía que cogiera una sífilis, pues como era tan inútil. Y entonces, pues lo que hizo el hermano del padre, o sea, el tío, que era el médico de los bomberos de Barcelona, tenía libros sobre los efectos de la sífilis. Le dejaba pues en casa estos libros abiertos para que el hijo se sugestionara y, digamos, aplacara sus instintos con un temor a la infección. El problema es que eso funcionó. Y funcionó demasiado bien. Entonces Dalí incluso llegó a estar a punto de enloquecer en el 29 porque deseaba brutalmente, le salían las hormonas por las orejas, quería sexo, pero no se atrevía a tener sexo por miedo al contacto genital. Pero como que era muy tímido, como lo soy aún, y histérico, en aquel momento histérico porque nunca me había aún masturbado, o sea que llevaba una cantidad de retraso, de esperma incalculable. ¿Y cuántos años tenía? Entonces tenía 22 años. Y a la infección, hasta que Gala, digamos, le resuelve el asunto. Hay una cosa, eso ya lo he dicho a la televisión, pero nadie lo cree. Es la única mujer que yo he hecho el amor. Digamos que enseñándole que hay modos de tener sexo entre 2 personas que no necesitan un contacto, digamos, un coito normal. Es más, Dalí nunca realizó el amor porque, digamos, la vagina le provocaba un terror cerval absoluto. De esa Figueras, dominada por la figura paterna, llega Dalí, en 1922 al lugar, que probablemente le convierte en Dalí. El rastro nos conduce a la residencia de estudiantes,
en Madrid, el centro fundado en la órbita de la Institución Libre de Enseñanza. Claro, ¿esto es? Esto es una habitación, la reproducción de una habitación de aquella época, de estos años, en los años comienzos de los 20, que vivieron aquí, coincidieron, se conocieron Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel. Y bueno, es una... Qué suerte hemos tenido de que en la residencia de estudiantes se conserve una habitación prácticamente igual a las que existían en aquella época. Y yo creo que esa relación tan intensa, intelectual y artística que tuvieron ellos tres, fue una relación que les hizo a cada uno. Es decir, que en ese debate intelectual tan intenso que tenían y artístico, cada uno iba tratando de encontrar su propio camino. Vamos a Federico. ¿Qué significaba esa amistad de Federico y usted desde su punto de vista personal? Pues es la más grande que he tenido. Cuando hablo de amistad, es la más grande que he tenido. No hay ninguna duda. Dalí conquista a todos por sus dibujos, por lo bien que pinta. El cuadro que cuelga en esta habitación es una reproducción de uno que el artista regala a Federico García Lorca y que vemos en esta foto que hemos encontrado. La amistad del grupo parecía que iba a ser eterna, pero la cosa no termina muy bien. Luego el distanciamiento empieza a partir, yo creo que de la publicación del Romancero Gitano, de Lorca, que eso a Dalí le parece horrible, parece una cosa antigua, poesía folclórica, y entonces empieza el distanciamiento con ellos. Y luego Buñuel y Dalí mantienen esa relación en París, sobre todo continúan la relación en París, que da lugar al Perro Andaluz, ¿no? Que luego también pues, se distancian, y la separación entre Dalí y Buñuel es muy dramática. Buñuel está en Nueva York, no tiene manera de vivir ninguna, y le pide ayuda a Dalí, y Dalí no se la da, y es más, le denuncia prácticamente de que, digamos, de que si es comunista, en fin, que es una relación muy mala como acaba. Nos advierte la directora de la residencia de estudiantes que en esta época Dalí encuentra a la que también será una de sus grandes musas, la ciencia. Le interesa cualquier hallazgo, la física cuántica, la física nuclear, el ADN o la arquitectura molecular. Un ejemplo es esta Galatea de las esferas. Fíjense, el universo de esferas, que es la forma geométrica vinculada a la morfología del átomo, recompone y destruye la imagen, siguiendo, eso sí, una perspectiva muy clásica, que juega con la ocultación y la revelación del objeto, primero a ojos del espectador y luego del artista. No tengo nada de científico, no leo más que libros científicos porque no los comprendo. Entonces para mí es una especie de bordado o de tapicería donde puedo hacer con mi imaginación exactamente lo que me da la realísima gana. Pues de la residencia de estudiantes salimos con dos conclusiones: la importancia de la ciencia para Dalí y el extraño concepto de amistad que tiene. Estos años, en la residencia, Dalí está matriculado en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, de donde, digamos, que tampoco sale muy bien. Siempre a contrapelo, cuando había en la Escuela de San Fernando, nos hacían hacer cosas académicas, yo hacía cubismo ya. Entonces yo, en vez de pintar la Virgen, pinté unas balanzas. Perfectamente con Magritte, dos balanzas. Y entonces el señor Cecilio Pla, que se llamaba, me dice, ¿pero qué ha hecho usted? Usted ha hecho unas balanzas. Y eso es una virgen. Yo digo, quizá usted ve una virgen, pero yo veo dos balanzas. Si se conserva algo del paso de Salvador Dalí por esa Academia de Bellas Artes de San Fernando, nos dicen que debería estar aquí, en estas estanterías, en los sótanos de la Universidad Complutense, en Madrid. Las asignaturas en las que se matricula ese primer año. ¿Y qué pone? Pues mira, es el curso 22-23 y se matricula en perspectiva, enseñanza general del modelado, anatomía, historia del arte en las edades antigua y media y dibujo de estatuas.
La verdad es que estas cajas, estos papeles, los archivos, los pasillos, tienen algo de misterioso, más si uno sabe que esconden auténticos tesoros. A las 12:30, pues una vez que está constituido, cuando sale en la hora citada el examinando Salvador Dalí Domenech, se le pregunta por teléfono... Golpe de suerte. Aparece el expediente disciplinario de Dalí. En esta ficción, que muchas veces es su vida, esto parece que fue muy real. Que contenía las correspondientes a las lecciones del programa, contesta: no, como los profesores todos de la Escuela de San Fernando son incompetentes para juzgarme, me retiro. De lo que certifico en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, en Madrid, a 14 de... Examinarme de Historia del Arte, hicieron aquello de las bolitas, y a mí me toca Rafael. Entonces me dirijo al tribunal y digo, no me puedo examinar, porque yo, Dalí, sé tanto sobre Rafael, mucho más que los 3 profesores juntos, que no puedo examinarme. Seguro que durante esta época Salvador Dalí hacía un recorrido parecido al que estoy yo haciendo ahora mismo. Seguro que iba al Museo del Prado de excursión. Aquí queda deslumbrado por un artista de cabello y bigote parecidos, el sevillano Diego Velázquez. Para Salvador Dalí el Prado era muy importante. Él cuando viene de estudiante a la residencia, pues lógicamente el Prado es una fuente nutricia, ¿no? para cualquier pintor. Pero curiosamente a Velázquez llega tarde, llega más bien a finales de los años 50, 60, donde se convierte realmente en una obsesión, ¿no? Para él. No tanto desde un punto de vista técnico, porque su pintura se distancia mucho técnicamente de la de Velázquez, pero sí la idea del genio, la idea de la representación, ¿no? del artista. Si Velázquez copia una fotografía, lo mejor que puede, le sale un Velázquez. Si un tonto copia exactamente una fotografía, le sale una tontería. Si Dalí copia fidelmente una fotografía, le sale un Dalí. O sea que no hay que preocuparse. La personalidad es absolutamente imposible de evitar. Pocos años antes de pintar este cuadro, 10 años antes, el año 48, escribe esos famosos 50 secretos mágicos para pintar, donde se atreve a hacer un ranking, ¿no? de los artistas que para él son fundamentales, ¿no? Y Velázquez no está el primero, ¿no? Está Vermeer, ¿no? Los 3 son Velázquez, Rafael y Vermeer. Su sensibilidad, su forma de afrontar la pintura se acerca más a esa visión más óptica, ¿no? de la pintura holandesa, ¿no? Más realista, más detallista, ¿no? Que es lo que conocemos, digamos, del periodo más clásico de Dalí, ¿no? La verdad es que mientras me cuenta todo esto Miguel Zugaza, a mí me vienen a la cabeza cuadros de Dalí en los que se aprecian mucho estas influencias. Incluso reinterpreta La encajera en numerosas ocasiones. Yo te invito a que vayamos a las Meninas y veamos cómo... Es verdad que trae un aire Velázquez a Dalí. Sí, no, desde luego eran pintores de bigotes, ¿no? Sí. Los dos, ¿no? ¿Los bigotes están bien, sí? Es un gran publicista, ¿no? Para él y también para la historia del arte. Hace esta idea, ¿no? Cuando cuenta la anécdota de que viene a visitar el Museo con Cocteau y entonces imaginan un incendio en el Prado y le preguntan qué te llevarías del Prado. Y yo salvaría específicamente el aire que está contenido en el espacio sublime de las Meninas de Velázquez, porque es el espacio de mejor calidad que se ha pintado nunca en el mundo. De alguna manera, si hay que simplificarlo, toma la pose de Velázquez al final de su carrera, ¿no? Incluso se identifica tanto que se termina autorretratándose a la manera de Velázquez, siguiendo muy de cerca el autorretrato supremo de Velázquez. Me dice Miguel que no me vaya sin visitar un cuadro, el Tránsito de la Virgen de Manteña, y que me fije en las nubes. Las nubes dalinianas vienen de ahí. ¿Qué estás haciendo?
¿Qué estoy haciendo? Intentando conocer a Salvador Dalí, explicarlo. ¿Tú sabes quién es Dalí? Sí. ¿Quién es Dalí? Un pintor que pintó cuadros que tenían relojes en forma de pizza. ¿Qué me dice? Porque los relojes blandos no son nada más que el camembert súper fino de la angustia del espacio y del tiempo. Tócala. Hala, gracias por tu ayuda. Y ahora que ya llevamos un buen rato de documental, una breve pausa para la publicidad y a la vuelta Dalí el cine. Je suis fou du chocolat l'envers. ¿Sí? Para hablar de cine ¿Qué tal? llamamos Soy Carlos de la a Román Morte, Gubert, periodista tiramos de español. agenda. Está en Barcelona Sí, y es un experto en la materia. Un reportaje especial sobre Salvador Dalí. Bueno, Dalí era un cinéfilo y que quería... Dalí fue un gran pintor, sin duda ninguna, y el cine es un arte de la imagen. Él debutó con Luis Buñuel, con El perro andaluz. Los análisis que se han hecho del perro andaluz, que es una película dirigida en París por Luis Buñuel y que es el inicio del cine surrealista, debe muchísimo a la iconografía de Dalí como pintor en la época, hasta el punto que se ha dicho, por ejemplo, El ojo cortado sabemos que es una idea de Dalí, y si se ve la película verá que en las portadas pone guión de Salvador Dalí y Luis Buñuel. Fue una colaboración fraternal absolutamente de compenetración total entre los dos. O sea, yo iba a decir una cosa y él iba a decir la misma. Dicho esto, aparece Gala en la vida de Dalí, contribuye a distanciar a Dalí y a Buñuel. Y la siguiente película de Buñuel, que es La Edad de Oro, del año 30, ahí ya la colaboración de Dalí fue muy inferior. ¿Cuándo reanuda su actividad en cine Dalí? La reanuda en Estados Unidos. Hitchcock, el director de la película, o la productora, pidieron a Dalí que diseñase el sueño, este sueño, que por cierto, un sueño que empieza con el personaje cortando ojos, una pared en la cual hay unos ojos pintados y con unas grandes tijeras gigantes va cortando los ojos, que es un guiño, obviamente, al ojo cortado del perro andaluz, que fue la imagen más impactante de muchos años, ¿no? Pues señor Gubert, adiós por la llamada, adiós. Un perro andaluz se estrena en junio del 29 en estos cines de París. Oye, ¿y si le mando un mensaje a David Picazo, nuestro corresponsal, para que investigue un poco? Nos cuenta David que la película ha averiguado que tuvo un presupuesto de 25.000 pesetas y que aquel estreno fue gente como Le Corbusier, Magritte, Breton o Picasso. Además, Buñuel llevaba piedras en el bolsillo por miedo a las reacciones. David decide acercarse también a este otro cine, al Estudio 28. Aquí se estrena La Edad de Oro y aquí pasa esto. La proyección commence y au bout de 10 minutes, empieza la proyección de La Edad de Oro. A los 10 minutos, 50 personas llegan gritando. Sacrilegio, demoníaca, satánica. Y se suben al escenario. La interrumpen la proyección. Unos querían verla, otros no. Lo sacan al hall y a la salida tiran los libros, los programas, las pinturas de Dalí y de otros pintores, que te puedo enseñar cómo quedaron. Y nos lo enseña. Así quedó todo. Vaya película que se vivió en París. Pues mientras David visitaba esos cines en París, muchas gracias David, y qué envidia me has dado, nosotros aprovechamos para revisitar esas películas, pero proyectadas en el Museo Reina Sofía. Unas películas que meten a Dalí de lleno en el surrealismo. El Museo Reina Sofía es imprescindible para seguir entendiendo a Dalí. Surrealismo. Dijo Dalí, yo soy el surrealismo.
¿Era Dalí el surrealismo? ¿La máxima figura del surrealismo es Dalí? La máxima figura del surrealismo sería para Breton, para Aragón, cada uno tenía su máxima, de hecho forma parte del ser artista, pero sí que está claro que Dalí fue un revulsivo y una revolución en el surrealismo en los años 20 y fue el que acabó entendiendo mejor que nadie la absorción del arte en las industrias de comunicación. Breton es el burgués más burgués que existe porque dudaba de exponer un cuadro mío porque había un señor que tenía los calzoncillos cagados. O sea, fíjese, pero ellos que tenían que transcribir exactamente lo que se sueña o lo que pasa por la cabeza sin ninguna represión de la conciencia, ni de la moral, ni de nada, pues encontraba que no era correcto que se hubiera cagado en los calzoncillos. Dalí está en el Reina en diversas salas. Está en una sala que tiene que ver con el aspecto realista, esta que es la parte surrealista. Curiosamente, una sala y la otra están muy cerca de su gran referencia, amor y odio, que es Picasso. Y con Picasso se llevó... La leyenda cuenta mal. Esto es absolutamente falso. Pero sin embargo, yo leyendo entrevistas de él y viendo entrevistas de él, dice que Picasso fue el único que le ayudó económicamente, que le ayudó en París. O sea, que también hay mucho de leyenda como en todo lo que rodea a Dalí. Picasso, que es un ser muy generoso, fue el único que me prestó dinero para irme a América. Picasso es la referencia para Dalí. Dalí tenía una relación amor-odio muy compleja con las figuras de autoridad, sea su padre, sea Hitler, como vemos en otras obras, o sea, por supuesto, Picasso, que es el artista que establece el canon moderno. Picasso es un genio también, Picasso es comunista, yo tampoco. Entonces, parece que Picasso dijo una cosa muy bonita. Dijo, parece que Dalí me tiende la mano, pero de momento no veo más que la falange de la mano. Y es absurdo, porque yo nunca he sido falangista, ni mucho menos, ni he pertenecido a ningún partido político, nunca en mi vida. Pero lo que sí es cierto es que existió una relación más que cordial entre Dalí y Franco. Quizá había afinidad ideológica o quizá simplemente era aprovechamiento mutuo. Uno para conseguir fondos para su museo, el otro para conseguir imagen en el exterior. Nuestro servicio de documentación ha encontrado este nodo en el que se ve como el artista le regala una obra, un retrato de su nieta al dictador. Él tenía una relación ambigua con el poder y menos ambigua con Franco, ¿no? ¿O era también de su carácter provocador? Para mí, obviamente, él se posicionó en un bando, lo cual es éticamente como mínimo, muy cuestionable, hizo que toda una generación de artistas se opusiese a él, pero él tenía esta relación, digamos, ficticia con el mundo, una relación donde donde se creó su propia posición, su propia persona, y esta persona al final acabó comiéndose un poco al Dalí que está jugando en los intersticios, y por tanto ese es el Dalí que de algún modo acaba siendo absorbido por el propio personaje. Esta es la sala clave donde vemos que Dalí que desarrolla todo el método paranoico crítico. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Mi sistema se llama exactamente sistema paranoico crítico. He subido a nuestro laboratorio de rtve.es para que me ayuden a descifrar un poco más este método. El Gran Masturbador es una de las obras clave desde la que entender el método paranoico crítico que patentó Dalí, que se basa en reinterpretar la realidad mezclándola con el propio subconsciente, pero siempre de una forma intencionada. Dalí dejaba aflorar conscientemente sus fobias y obsesiones en los lienzos y retaba al espectador a descifrar sus característicos juegos de dobles imágenes.
Aquí tenemos una serie de imágenes para todo el mundo son haberos de Milo. Pues no. Anda, mira, si es el rostro de Manolete oculto en Torero Alucinógeno. Y estas formas nos van a poner sobre la pista de nuestro siguiente destino. Ese gran masturbador está sacado de esta roca que encontramos a 775 kilómetros del Museo Reina Sofía, en Cap de Creus, donde sopla una tramontana que hace difícil primero grabar y luego hasta mantenerse en pie. Y si nos fijamos en estas rocas, en estas piedras, en este paisaje abrupto, comprobamos que, a pesar de París o de Nueva York o de Madrid, Salvador Dalí llevaba tatuadas estas formas en el cerebro. No soplaba tramontana este día. Igual soplaba menos que hoy, porque evidentemente es verano, ¿no? O sea, fíjate la pasión que él sentía por este lugar, por Cap de Creus, ¿no? Donde visitamos hoy, que vimos la roca, que seguramente tuvo algo que ver en el Gran Masturbador, la otra que tuvo que ver en el Sueño, y multitud de rocas, pero fíjate que él, ya en estos años, estamos hablando de un niño de 18, 19 años... Pere Bey es un experto y un estudioso sobre la figura de Salvador Dalí. Ya en su casa, a refugio, encontramos otra parte de ese gran masturbador. Esa mujer es esta mujer que aparece en un espejo que Pere Bey recuperó de la casa familiar de los Dalí. Pero parece que es un personaje inalcanzable. Ha dicho la palabra inalcanzable y la verdad es que esa es la sensación que tenemos y ya llevamos un rato de documental. Pero que no cunda el desánimo, que entre en juego Elena Ivanovna Yakonova. Estoy pintando Gala y Dalí. Dalí y Gala. Un momento histórico, el momento de la llegada de Gala, ¿no? Sí. Gala, como sabido es, ¿no? Llega a Cadaqués acompañados por los Goeman, el galerista, acompañados por Magritte, ¿no? René Magritte, llegan a Cadaqués a finales de agosto, ¿no? Y se instalan en un hotel, el Hotel Miramar, actualmente Hotel La Residencia, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues ese momento fue cuando Dalí conoció antes a Paul Éluard en abril en París, pero no conoció a Gala, que no estaba en París, y la conoció en Cadaqués. Bueno, y a París la conoció en fotografía. La conoció, entonces, ¿no? Exactamente, sí. Parece que Paul Éluard llevaba una fotografía de Gala desnuda en su cartera y se la enseñó a Dalí. Y Dalí a eso le chocó, ¿no? Cronológicamente la cosa pasa así. Yo voy a hacer el Perro Andaluz con Luis Buñuel en París. Y entonces allí conozco a Paul Éluard, que era el marido de Gala. Me voy a Cadaqués con Buñuel y entonces el marido de Gala, Paul Éluard, dice: tenemos que ir a ver a Cadaqués porque hay una especie de loco genial, extraordinario, que se llama Dalí, y un compañero suyo, Buñuel, que ha hecho un film con él. Entonces vienen. Yo me enamoro de Gala. Esta postal, pues simplemente es una postal que los Paul Éluard y los Magritte y Goeman se fueron a visitar Barcelona, ¿no? Antes de viajar de vuelta a París. Y ellos le mandaron esta postal a Gala dirigida al Hotel Miramar. O sea, Gala se quedó en el Hotel Miramar, ¿no? ¿Y Salvador se quedó también en Cadaqués? Salvador Salvador se quedó en casa de sus padres en el Llané. Bueno, que aquí a lo mejor empezó. Aquí se inició toda esta historia, ¿no? Y eso es ya histórico, ¿no? Repitiendo la palabra. O sea, esta postal es el inicio de la historia de amor, ¿no? Sí, exactamente. De Salvador Dalí y Gala. Es cuando Gala ya se queda sola en Cadaqués. Al menos Paul Éluard se llevó un autorretrato. La leyenda, o la no tan leyenda, hablan de Gala como auténtica ideóloga de la marca Dalí, como una mujer que controlaba la producción de su marido.
losing their lives at night as the screech owls in the trees watch young men die. They were standing at the skies. Dejamos la casa de Pere Bey a las afueras de Cadaqués para pasear por el pueblo. Anda, mira, a mí esto me recuerda a un cuadro. Y si lo que nos han contado es cierto, desde esta ventana de la casa familiar de los Dalí se pintó uno de sus cuadros más célebres, el de Muchacha en la ventana. En este pueblo español de Cadaqués, donde culmina la Costa Brava catalana, está la finca de Port Lligat. Las cámaras de Nodo van a sorprender hoy la intimidad de su excepcional habitante. Sí, excepcional sí era. Cuando llegaron aquí, Gala y Dalí, no había ni agua, ni luz eléctrica, ni nada parecido. Estos son unas barracas de pescadores. Pero, ¿qué les atraería más? ¿El paisaje o las vistas? ¿Qué decimos si esto es surrealismo? Seguro que fueron las moscas. Pero las moscas limpias de Port Lligat, que se pasean por detrás de las hojas de los olivos, esas van vestidas como por Valenciaga, son limpísimas y esas son maravillosas. Y cuando pinto, me ponía dátil aquí y un poco de miel en la comisura de los labios y entonces esperaba el momento, bababa de satisfacción, porque cuando pinto babo de satisfacción. Y entonces esperaba el momento en que la mosca me se iba a meter en la boca. Y cuando estaba muy dentro, cerraba la boca y entonces la mosca hacía... y la soltaba. Y al cuarto de hora después otra mosca. Aquí por Lligat. Nada más entrar en esta casa, nos recibe una bestia, nos recibe un oso que Dalí utilizaba como paragüero. El interior es laberíntico, un interior que da la sensación de haber sido visitado antes, porque lo hemos visto muchas veces. Pero si hay un sitio especial, ese es el estudio de Salvador Dalí, donde todo parece estar detenido en el tiempo. Sus pinceles, sus utensilios. Aquí Dalí trabajó desde mediados de los años 30 hasta la muerte de Gala. En esta casa también llaman la atención las enormes ventanas, unas ventanas por las que se cuelan las formas de Port Lligat, que tanto influyeron en su obra. Hola. Hola. Estaba yo aquí haciendo mis fotos del... ¿Qué tal? Eres Ana María, ¿no? Que sí. Trabajas aquí en la casa de Salvador Dalí. No, que estaba aquí en el estudio y me preguntaba cómo era el sistema, ¿no? Un sistema de poleas, ¿no? Para que pudiera trabajar. Sí, lo diseñó él mismo. Es para pintar obras de gran formato, entonces hay una ranura, hay una polea y con este mecanismo pues el cuadro podía subir y bajar y así él podía pintar cada nivel sentado, por ejemplo. Ajá. ¿Y esto llega hasta el piso de abajo? Sí. ¿Y aquí durante qué época pintó? ¿Toda su vida? ¿O? El taller es del año 48, desde el 48 hasta el 82 que marchó de aquí, fue su taller principal. Oye, da como cosa, ¿verdad? Ver como las dos últimas obras, ¿no? Porque estas son obras que él dejó inacabadas cuando Gala murió. Al quedarnos solos decidimos cotillear un poco. Este es un viejo vestidor de la pareja, un vestidor lleno de recuerdos y fotografías. Y descubrimos que una de estas puertas da a la famosa habitación huevo. Es una puerta secreta y una habitación con una acústica especial. Aquí dicen que Gala llevaba a sus amigos. Pues dejamos Cadaqués y nos vamos a Figueras, a la Fundación Gala Dalí. Tomamos un camino lleno de curvas blandas y moscas limpias. Ponemos algo de música. Algo me dije para mí, es mi hombre, y le doy cuanto soy, lo que tengo se lo doy a mi hombre. No puedo pasar una noche sin pensar en mi hombre.
Hay quien conoce a este edificio como Dalilandia. Y la verdad es que no está mal traído, porque Walt Disney visitó Cadaqués y conocía a Dalí, incluso hicieron cine juntos. Y claro, Dalí pensaría, si existe Disneylandia, ¿por qué no va a existir Dalilandia? De importantes personalidades españolas y extranjeras. Bueno, él era todo. Él quería ser un artista como Miguel Ángel, un artista del Renacimiento que dominaba todos los ámbitos del saber. Tiene muchísimas fases. De hecho, su primera época es como un recorrido por la historia de arte de principios del siglo XX. Vemos impresionismo, cubismo, purismo, puntillismo, y luego ya encuentra su propio estilo, que es el surrealismo, que desarrolla del año 28, 39, 40, y luego ya empieza a diversificarse un poco más. No sabemos cómo hubiera sido Dalí sin Gala, naturalmente, pero él habla de ella como mi ángel del equilibrio, la persona que le ha ayudado a encontrar un lugar en su vida y, bueno, le ayuda a conocer un poco más todo el grupo surrealista y sigue a su lado. Sin embargo, uno tiene la sensación a veces de que Gala no termina de encajar mucho en el entorno, está como más aislada, ¿no? Sí, yo con la gente que he hablado, que había conocido a Gala, he llegado a la conclusión que, bueno, era muy independiente. Si algo no le interesaba, una situación no le interesaba, pues se escondía en su propio mundo y le daba un poco igual toda esta parte exterior, ¿no? Que actuaba más cuando era necesario en un sentido de marchante, pero si no, sí, exactamente, era muy introvertida. Dalí firma Gala Salvador Dalí porque no podemos entender uno sin el otro, ¿no? Forman una especie de simbiosis. Él decía que eran como Castor y Pollux, que formaban una unidad. Este es un museo de sensaciones, un museo para los sentidos. Por ejemplo, si uno mira arriba embobado, se puede encontrar con Dalí y Gala asistiendo a su propio entierro. En este documental también se come, y es que con tanto arte se abre el apetito. Comemos en un sitio muy especial. Luis Durán era muy joven cuando a su negocio familiar acudía un hombre excéntrico, con mucho bigote y acompañado de muchas personalidades, y se sentaba a la mesa. Después de comer con su mujer, empezó a coger un lápiz y a dibujar encima del mantel, ¿no? Ella que estaba enfrente, él estaba aquí, y venga a dibujar aquí, y bueno, rellenó casi todo esto, ¿no? De dibujos, pero fantasiosos, ¿no? Y yo le dije a mi padre, mira aquel señor, cómo te está poniendo el mantel. Y mi padre dice, cállate, déjalo estar, hombre, no ves que es Dalí. Dice, no te preocupes que después esto en un plis-plas ya está limpio. Y efectivamente, luego cogimos aquel mantel y lo llevamos a limpiar y lo borraron. Claro. ¿Cuánto hubiese costado hoy ese mantel? Porque, ¿cuánto cuesta hoy un cuadro de Dalí? Porque me estoy volviendo ligeramente multimillonario. Mira, esto, por ejemplo, esta es una litografía de la serie Carmen. Una cosa como esta, pues anda sobre 1.800 euros. ¿Cuánto puede costar esta escultura? Esto debe estar sobre 12.000 euros. Dalí está muy cotizado. Entonces, normalmente un cuadro de Dalí, para que valga 15, 20 millones de euros, no es tan difícil. Es un artista, por ejemplo, si obras llegaran al mercado, obras que no estarán nunca en el mercado, como El Gran Masturbador, sí, o estas obras, ¿rompería también, tendría precios astronómicos? Sí, astronómicos, sí. Hay mucha gente esperando piezas de ese estilo. Y eso sí valdrían piezas 80, 90 y 100 millones de euros. No se sabía si firmaba ya algunas en los últimos... Sí, que se la firmaba alguien o la firmabas en blanco. Ha habido mucha polémica y mucha historia. Fue el pistoletazo. Sobre lo que cuesta una obra de Dalí siempre se cernirá una sombra, la sombra de la autenticidad. Ya saben, aquello de si el artista firmó miles de hojas en blanco. Lo que sí es cierto es que cualquiera puede entrar ahora mismo en internet y comprobar que se venden obras suyas, dicen que certificadas, por apenas 60 euros. Y eso es ligeramente sospechoso.
Muchos expertos afirman que hubo una época en la que el universo, el entorno de Salvador Dalí, miraba más al corto plazo, a la rentabilidad inmediata. ¡Ay, ese amor al dinero! ¡Ay, el ávida dólar! New York, I love you, but you're bringing me down. Dalí viene a los Estados Unidos en busca de eso que tanto atrae a otras tantas personas, el dólar. De Dalí, ante la presencia del embajador de España, conde de Motrico y otras personalidades. Pues sí, llegamos al ávida dólar, un mote, un seudónimo que hace referencia a ese amor al dinero que tenía el artista. André Breton, cuando quiso denigrarme, inventó un anagrama de mi nombre, Salvador Dalí, y lo convirtió en Avida de Dólares, Avida Dólares, que es y entonces él creía que eso iba a arruinar mi carrera artística. Y fue al contrario, porque como que los americanos consideran que el dólar más bien es una cosa buena que mala, pues les gustó mucho. Y entonces empezó a llover los dólares en gran cantidad. Y es que Dalí encuentra en Estados Unidos, el lugar al que viaja por primera vez en 1934, la oportunidad de hacer caja. De repente, orienta el surrealismo hacia el marketing. Uno de los grandes culpables fue el galerista Julian Levy, que le lleva directo a la cima. Dalí se come la gran manzana. Su cuadro, La persistencia de la memoria, sí, el de los relojes blandos o con forma de pizza, como nos dijo el niño, está en el MoMA porque lo dona un magnate. Sí, con París hemos hablado por mensajes. Con Almudena Ariza no nos queda otra que hacer una videoconferencia. Ella va a ser nuestros ojos de la etapa neoyorquina de Dalí. Era la fantasía hecha real, ¿no? Rascacielos, una clase alta con dinero, con ganas de coleccionar, de participar en la cultura, con instituciones que podían apoyar la cultura como el MoMA, como la Galería de Julian Levy. Aquí él tenía todo. Cuando yo llegué a Nueva York y me pidieron una definición de qué es el surrealismo, Dalí dijo, el surrealismo soy yo. Y era verdad. Y claro, con titulares así o con frases tan contundentes, ¿cómo no va a ocupar portadas? Y no cualquier portada. Para mí es muy interesante porque captura en una portada su manipulación de la prensa, pero también la acogida que la prensa misma le dio, ¿no? O sea, que era como una colaboración casi de un artista que entendía los medios de masa y los propios medios que aceptaron y promovieron a él. Ojo, que tenemos que también tener en cuenta que Dalí venía con su mujer, con Gala. Dalí hacía todo su espectáculo siendo el personaje que era y Gala detrás, pues haciendo todos los negocios con el dinero, haciendo los contratos. Almudena Ariza logra localizar unos escaparates que son importantes en la estancia de Dalí en Nueva York. Son estos. Al artista le encargan decorarlos, pero los dueños se lo cambian y él los destroza. ¿Qué dice el juez? Dalí ha cometido un acto demasiado violento, ha roto un cristal que vale $60, lo tiene que pagar, pero todo artista tiene el derecho de defender la integridad de su obra hasta las últimas consecuencias y queda libre. Le pedimos un último favor a Almudena, que se puede acercarse al lugar donde residía Dalí siempre que viajaba a Nueva York. Aquí también dejó su huella. En su habitación, en la habitación 1501, tenía como su casa construida, tenía artículos de decoración como en la casa de Figueras, tenía un poquito de todas las partes del mundo, de su anterior etapa en Francia, se había traído aquí también artículos, tenía en el baño, ponía los caballetes donde de vez en cuando pintaba, permitíamos pasear por el lobby del hotel como lo hizo una vez con un oso, tenía un pequeño oso que le iba pasando por el hotel y Salvador Dalí tenía una mascota, un ocelote, un felino, llamado Babú. Lo tenía en el hotel y le iba siempre acompañando a todos los lados dentro del hotel. También lo paseaban por los pasillos del hotel. Se nos acaba el carrete y el tiempo de revelado, pero ya tenemos unas cuantas fotografías. La última la vamos a hacer
en el lugar donde fue enterrado, separado de Gala. Habrán comprobado que no mentíamos al principio. Decíamos que había 1000 caras que enseñar y que de tan inabarcable la empresa, igual era imposible. Dalí no acaba nunca, y esa quizá fue su última gran obra. Cada día soy más antidaliniano. A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe. Lo he dicho muchas veces, si hubiera 2000 Picassos, 30 Dalís, 50 Einsteins, pues el mundo sería prácticamente inhabitable. Pero que nadie se espante, no los hay. Cuando escribió su autobiografía a los 37 años, la mitad de lo que contaba era mentira y la otra mitad, increíble. Y con esa sensación nos quedamos. La investigación no está cerrada. Otros vendrán, que abrirán de nuevo el caso e intentarán volver a revelar al hombre que se escondía detrás de la máscara. Por suerte o por desgracia, Dalí es irrepetible. Tan y tan supersticioso. Pues ¿por qué Dalí eres tan supersticioso? Pues soy tan supersticioso. Ya lo sabía. ¿No? Nadie quería que se rompiera. No, pero el subconsciente se ha Señor Dalí, se ha roto hasta el plano, o sea, ya no me sirve, claro. Señor Dalí, yo lo que cuando le he preguntado esto de la superstición... Ahora ya no sirve, o sea, a no ser que has cortado... Al contrario. Es curioso, ustedes tienen ahora en la mano un documento único. Dalí dice que es supersticioso y que no quiere el espejo, y el espejo se rompe de verdad. Eso es una cosa extraordinaria. Pero además sin que nadie lo toque, sin que nadie... Bueno, pero eso es lo bueno de esa emisión. Ahora, fotografía, Dalí dice que lo que quiero es que lleven el espejo al río roto y que lo echen allí para que todo continúe bien. Y entonces ustedes filman ahora. Y eso no lo hubieran podido, vale mucho más que pedir a espejo, tú quieres la realidad. Está muy bien. Han hecho una obra de arte colosal. Tienen un documento ahora único. ¿Quiere usted darnos una explicación del por qué ha sucedido esto? Si es que usted de verdad es supersticioso, es que usted cree en unas ciencias ocultas. No, en absoluto. Voy a dar la explicación enseguida. Pongan en marcha la cámara. Cámara, por favor.